Para citas académicas, utilice siempre versiones publicadas de este texto. Si le gusta el contenido que realizamos, lo invitamos a suscribirse, dejarnos un like y compartir sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. El audiolibro de hoy es La Sofía de Jesús, también llamado La Sabiduría de Jesucristo. El cuarto tratado del Códice 3 de Nag Hammadi, Sofía de Jesucristo, ofrece una perspectiva fascinante y profunda sobre la figura de Jesucristo. En este texto, se presenta a un Cristo divinizado que trasciende la necesidad de una forma humana, destacando su naturaleza espiritual y cósmica. Esta visión desafía las concepciones tradicionales, enfocándose en su esencia divina más que en su encarnación física, lo que lo convierte en un documento de gran relevancia para el estudio del pensamiento gnóstico y su interpretación de lo sagrado. Después de resucitar de entre los muertos, sus 12 discípulos y 7 mujeres continuaron siguiéndolo y fueron a Galilea, al monte llamado Adivinación y Alegría. Cuando se reunieron y estaban perplejos acerca de la realidad subyacente del universo y el plan, y la santa providencia, y el poder de las autoridades, y acerca de todo lo que el Salvador está haciendo con ellos en el secreto del plan sagrado, el Salvador apareció, no en su forma anterior, sino en el espíritu invisible, y su semejanza se asemeja a un gran ángel de luz. Pero su semejanza no debo describirla. Ninguna carne mortal podría soportarla, sino solo carne pura y perfecta, como la que nos enseñó en el monte llamado de los Olivos en Galilea. Y dijo: «La paz sea con vosotros, mi paz os doy». Y todos se maravillaron y tuvieron miedo. El Salvador se rió y les dijo: «¿En qué pensáis? ¿Estáis perplejos? ¿Qué buscáis?». Felipe dijo: «Por la realidad subyacente del universo y el plan». El Salvador les dijo: «Quiero que sepáis que todos los hombres han nacido en la tierra desde la fundación del mundo hasta ahora, siendo polvo, mientras han indagado sobre Dios. ¿Quién es y cómo es? No lo han encontrado. Ahora bien, los más sabios entre ellos han especulado sobre el ordenamiento del mundo y su movimiento. Pero su especulación no ha llegado a la verdad, pues se dice que el ordenamiento está dirigido de 3 maneras, por todos los filósofos, y por eso no están de acuerdo, pues algunos de ellos dicen sobre el mundo que es dirigido por sí mismo, otros que es la providencia que lo dirige, otros que es el destino, pero no es ninguno de ellos. Además de las 3 voces que acabo de mencionar, ninguna se acerca a la verdad, y son del hombre. Pero yo, que vine de la luz infinita, estoy aquí, porque la conozco a la luz para poder hablaros sobre la naturaleza precisa de la verdad. Porque todo lo que es de sí mismo es una vida contaminada. No hay sabiduría en la providencia ni el destino, pero a vosotros os es dado saber, y quien sea digno de saberlo lo recibirá, quien no haya sido engendrado por la siembra de un roce impuro, sino por el primero que fue enviado, pues es un inmortal en medio de los hombres mortales». Y dijo: «La paz sea con vosotros, mi paz os doy». Y todos se maravillaron y tuvieron miedo. El Salvador se rió y les dijo: «¿En qué pensáis? ¿Estáis perplejos? ¿Qué buscáis?». Felipe dijo: «Por la realidad subyacente del universo y el plan». Mateo le respondió: «Señor, nadie puede encontrar la verdad sino en ti. Enséñanos, pues, la verdad». El Salvador dijo: «El que es inefable. Ningún principio, ninguna autoridad, ninguna sujeción, ni criatura alguna lo conocía desde la fundación del mundo hasta ahora, excepto Él solo, y todo aquel a quien Él quiera hacer revelación a través de Él, que es de la primera luz. De ahora en adelante yo soy el gran Salvador, porque Él es inmortal y eterno. Ahora Él es eterno, no tiene nacimiento, porque todo el que tiene nacimiento perecerá. Él es ingénito, no tiene principio, porque todo lo que tiene un principio tiene un fin. Como nadie lo domina, no tiene nombre, porque quien tiene un nombre es la creación de otro». Otro texto añade: «Él es innombrable. No tiene forma humana, pues quien tiene forma humana es creación de otro, y tiene una apariencia propia, no como la que habéis visto y recibido, sino una apariencia extraña que supera todas las cosas, y es mejor que el universo. Mira a todos lados y se ve a sí mismo desde sí mismo. Puesto que es infinito, es siempre incomprensible, es imperecedero y no tiene semejanza con nada. Es inmutable, bueno,
Es intachable, es eterno, es bendito. Aunque no es conocido, siempre se conoce a sí mismo. Es inmensurable, es inescrutable, es perfecto, no tiene defecto. Es bendito por la imperecibilidad. Se le llama Padre del Universo. Felipe dijo: Señor, ¿cómo, pues, se apareció a los perfectos? El Salvador perfecto le dijo: antes de que algo sea visible de lo que es visible, la majestad y la autoridad están en él, ya que él abarca la totalidad de las totalidades, mientras que nada lo abarca a él, porque él es todo mente, y él es pensamiento y consideración y reflexión y racionalidad y poder. Todos ellos son poderes iguales, son las fuentes de las totalidades, y toda su raza desde el principio hasta el fin estaba en su presencia, la del Padre Infinito, no engendrado. Tomás le dijo: Señor Salvador, ¿por qué sucedieron estas cosas? ¿Y por qué se manifestaron estas cosas? El Salvador perfecto dijo: vine del infinito para poder deciros todas las cosas. El espíritu que es fue el engendrador, que tenía el poder de la naturaleza de un engendrador y dador de forma, para que la gran riqueza que estaba oculta en él pudiera ser revelada. Debido a su misericordia y su amor, quiso producir fruto por sí mismo, para que no pudiera disfrutar solo de su bondad, sino que otros espíritus de la generación inquebrantable pudieran producir cuerpo y fruto, gloria y honor en imperecibilidad y su gracia infinita, para que su tesoro pudiera ser revelado por Dios autoengendrado, el Padre de toda imperecibilidad y de aquellos que vinieron después, pero aún no habían llegado a la visibilidad. Ahora existe una gran diferencia entre los imperecederos. Él gritó diciendo: quien tenga oídos para oír acerca de los infinitos, que oiga. Y me he dirigido a los que están despiertos. Pero continuó y dijo: todo lo que proviene de lo corruptible perecerá, ya que proviene de lo corruptible. Pero lo que proviene de lo imperecedero no perece, sino que se vuelve imperecedero. Así, muchos hombres se extraviaron porque no habían conocido esta diferencia y murieron. María le respondió: Señor, ¿cómo entonces sabremos eso? El Salvador perfecto dijo: venid de las cosas invisibles al extremo de las que son visibles, y la misma emanación del pensamiento os revelará cómo la fe en las cosas que no son visibles se encontró en las que son visibles, las que pertenecen al Padre Ingénito. Quien tenga oídos para oír, que oiga. El Señor del universo no es llamado Padre sino antepasado, el principio de aquellos que aparecerán, pero Él, el Señor, es el antepasado sin principio. Al verse a sí mismo en un espejo, apareció parecido a sí mismo, pero su semejanza apareció como el Divino Padre mismo, y como confrontador sobre los confrontados, el primer Padre existente e inengendrado. Él es de hecho de la misma edad que la luz que está ante Él, pero no es igual a Él en poder. Y después se reveló una multitud de engendrados por sí mismos, iguales en edad y poder, en gloria y sin número, cuya raza se llama la generación sobre la cual no hay reino, de aquel en quien ustedes mismos han aparecido de entre estos hombres. Y toda esa multitud sobre la cual no hay reino se llama hijos del Padre inengendrado, Dios, Salvador, Hijo de Dios, cuya semejanza está con ustedes. Ahora bien, Él es el incognoscible, que está lleno de gloria eternamente imperecedera y de alegría inefable. Todos ellos descansan en Él, siempre regocijándose en alegría inefable en su gloria inmutable y júbilo sin medida. Esto nunca se ha oído ni sabido entre todos los eones y sus mundos hasta ahora. Mateo le dijo: Señor Salvador, ¿cómo se manifestó el hombre? El Salvador perfecto dijo: quiero que sepáis que aquel que apareció ante el universo en el infinito, Padre autocreado, autoconstruido, siendo lleno de luz resplandeciente e inefable, en el principio, cuando decidió que su semejanza se convirtiera en un gran poder, inmediatamente apareció el principio o comienzo de esa luz, como hombre andrógino inmortal, para que a través de ese hombre andrógino inmortal pudieran alcanzar su salvación y despertar del olvido a través del intérprete que fue enviado, que está con vosotros hasta el fin de la pobreza de los ladrones. Y su consorte es la Gran Sofía, que desde el principio estaba destinada en él a la unión con el Padre autoengendrado, del hombre inmortal,
que apareció como primero y divinidad y reino, porque el Padre, que es llamado hombre, autopadre, reveló esto, y creó un gran eón, cuyo nombre es Ogdoada, para su propia majestad. Se le dio gran autoridad y gobernó sobre la creación de la pobreza. Creó dioses y ángeles, y arcángeles, miríadas sin número para su séquito, de esa luz y del espíritu trimasculino, que es el de Sofía, su consorte, porque de esto Dios originó la divinidad y el reino. Por eso fue llamado Dios de dioses y Rey de reyes. El primer hombre tiene su mente única, en su interior, y su pensamiento tal como él es, y la consideración, la reflexión, la racionalidad, el poder. Todos los atributos que existen son perfectos e inmortales. En lo que respecta a la imperecibilidad, son ciertamente iguales, pero en lo que respecta al poder, son diferentes, como la diferencia entre padre e hijo y pensamiento, y el pensamiento y el resto. Como dije antes, entre las cosas que fueron creadas, la mónada es la primera. Y después de todo lo que fue revelado apareció por su poder. Y de lo creado, todo lo que fue formado apareció. De lo formado, lo que fue formado, lo que fue nombrado. Así vino la diferencia entre los ingénitos desde el principio hasta el fin. Entonces Bartolomé le preguntó, ¿cómo es que en el Evangelio se le designa hombre e hijo del hombre? ¿Con cuál de ellos entonces está relacionado este hijo? El santo le dijo, quiero que sepas que el primer hombre se llama engendrador, mente autoperfeccionada. Se reflejó con la gran Sofía, su consorte, y reveló a su hijo primogénito andrógino. Su nombre masculino se designa primer engendrador, hijo de Dios. Su nombre femenino, primera engendradora Sofía, madre del universo. Algunos la llaman amor. Ahora bien, el primogénito se llama Cristo. Puesto que tiene autoridad de su Padre, creó una multitud de ángeles sin número para que lo sirvieran de espíritu y luz. Sus discípulos le dijeron, Señor, revélanos acerca del llamado hombre, para que también conozcamos exactamente su gloria. El Salvador perfecto dijo, quien tenga oídos para oír, que oiga. El Padre engendrador primero es llamado Adán, ojo de luz, porque vino de la luz resplandeciente, y sus santos ángeles, que son inefables y sin sombra, siempre se regocijan con alegría en su reflejo que recibieron de su Padre. Todo el reino del Hijo del Hombre, que es llamado Hijo de Dios, está lleno de alegría inefable y sin sombra, y júbilo inmutable. Ellos se regocijan por su gloria imperecedera, que nunca ha sido escuchada hasta ahora, ni ha sido revelada en los eones que vinieron después, y sus mundos. Vine de la luz infinita autoengendrada, para poder revelarles todo. Nuevamente sus discípulos dijeron, dinos claramente cómo descendieron de las invisibilidades, de lo inmortal, al mundo que muere. El Salvador perfecto dijo, el Hijo del Hombre consintió con Sofía, su consorte, y reveló una gran luz andrógina. Su nombre masculino es designado Salvador, engendrador de todas las cosas. Su nombre femenino es designado Sofía, la engendradora de todo. Algunos la llaman Pistis. Todos los que vienen al mundo, como una gota de la luz, son enviados por él al mundo del Todopoderoso, para que sean guardados por él. Y el vínculo de su olvido lo ató por la voluntad de Sofía, para que el asunto pudiera ser revelado a través de él a todo el mundo en pobreza, acerca de su todopoderoso arrogancia y ceguera e ignorancia que se le dio nombre. Pero yo vine de los lugares de arriba por la voluntad de la gran luz, yo que escapé de ese vínculo. He cortado el trabajo de los ladrones. He despertado esa gota que fue enviada por Sofía, para que pudiera dar mucho fruto a través de mí, y ser perfeccionada, y no volver a ser defectuosa, sino que se uniera a través de mí, el gran Salvador, para que su gloria pudiera ser revelada, para que Sofía también pudiera ser justificada con respecto a ese defecto, para que sus hijos no volvieran a ser defectuosos, sino que pudieran alcanzar honor y gloria, y ascender a su Padre, y conocer las palabras de la luz masculina. Y fuiste enviado por el Hijo, el cual fue enviado para que recibierais la luz y os apartaseis del olvido de las autoridades, y para que no volviera a manifestarse por vuestra causa, a saber, la impura frotación que es del terrible fuego que salió de su parte carnal. Pisotead su maliciosa intención. Entonces Tomás le dijo,
Señor, Salvador, ¿cuántos son los eones de aquellos que sobrepasan los cielos? El Salvador perfecto dijo: Os alabo porque preguntáis por los grandes eones, pues vuestras raíces están en los infinitos. Ahora bien, cuando se revelaron aquellos de los que he hablado antes, Él proporcionó. Ahora bien, cuando aquellos de quienes he hablado antes fueron revelados, el Padre autoengendrador muy pronto creó 12 eones para el séquito de los 12 ángeles. Todos ellos son perfectos y buenos. Así apareció el defecto en la mujer, y le dijo: ¿Cuántos son los eones de los inmortales, a partir de los infinitos? El Salvador perfecto dijo: Quien tenga oídos para oír, que oiga. El primer eón es el del Hijo del Hombre, que es llamado primer engendrador, que es llamado Salvador, que ha aparecido. El segundo eón es el del hombre, que es llamado Adán, ojo de luz. Lo que los abarca es el eón sobre el cual no hay reino, el eón del Dios eterno infinito, el eón autoengendrado de los eones que están en él, el eón de los inmortales, a quienes describí antes, el eón por encima del séptimo, que apareció de Sofía, que es el primer eón. Ahora el hombre inmortal reveló eones y poderes y reinos, y dio autoridad a todos los que aparecen en él, para que pudieran ejercitar sus deseos hasta las últimas cosas que están por encima del caos, porque estos consintieron entre sí y revelaron toda magnificencia, incluso del espíritu, luces multitudinarias que son gloriosas e innumerables. Estos fueron llamados en el principio, es decir, el primer eón y el segundo y el tercero. El primero es llamado unidad y reposo. Cada uno tiene su propio nombre, porque el tercer eón fue designado asamblea de la gran multitud que apareció. En uno, una multitud se reveló a sí misma. Ahora bien, debido a que las multitudes se reúnen y llegan a una unidad, las llamamos asamblea del octavo. Apareció como andrógina y fue nombrada en parte como masculina y en parte como femenina. El masculino se llama asamblea, mientras que la femenina se llama vida, para que se pudiera mostrar que de una mujer vino la vida para todos los eones. Y cada nombre fue recibido desde el principio, porque de su concurrencia con su pensamiento muy pronto aparecieron los poderes que fueron llamados dioses. Y los dioses de su sabiduría revelaron dioses, y los dioses de su sabiduría revelaron señores, y los señores de sus pensamientos revelaron señores, y los señores de su poder revelaron arcángeles, los arcángeles de sus palabras revelaron ángeles. De ellos aparecieron semejanzas con estructura y forma y nombre para todos los eones y sus mundos. Y los inmortales, a quienes acabo de describir, todos tienen autoridad del hombre inmortal, que es llamado silencio, porque al reflejar sin palabras toda su propia majestad, fue perfeccionada. Porque como los imperecederos tenían la autoridad, cada uno creó un gran reino en el octavo, y también tronos y templos y firmamentos para sus propias majestades. Porque todos estos vinieron por voluntad de la Madre del Universo. Entonces los santos apóstoles le dijeron: Señor, Salvador, cuéntanos acerca de los que están en los eones, ya que es necesario que preguntemos sobre ellos. El Salvador perfecto dijo: Si me preguntáis algo, os lo diré. Crearon huestes de ángeles, miríadas sin número, para séquito y su gloria. Crearon espíritus vírgenes, las luces inefables e inmutables, porque no tienen enfermedad ni debilidad, sino voluntad, y llegaron a ser en un instante. Así, los eones se completaron rápidamente en los cielos y los firmamentos en la gloria del hombre inmortal y Sofía, su consorte, el área de la que cada eón y el mundo, y los que vinieron después tomaron su modelo para su creación de semejanzas en los cielos del caos y sus mundos. Y todas las naturalezas, a partir de la revelación del caos, están en la luz que brilla sin sombra, y en una alegría que no se puede describir, y en un júbilo inefable, siempre se deleitan a causa de su gloria inmutable y del descanso inmensurable, que no se puede describir entre todos los eones que vinieron después, y todos sus poderes. Ahora bien, todo lo que acabo de decirte, lo dije para que pudieras brillar en la luz más que estos. María le dijo: Señor Santo, ¿de dónde han venido tus discípulos? ¿A dónde van? ¿Y qué deben hacer aquí? El Salvador perfecto les dijo: Quiero que sepáis que Sofía, la Madre del Universo y la consorte, deseó por sí misma traer a estos seres a la existencia sin su consorte masculino. Pero por voluntad del Padre del Universo, para que su bondad inimaginable pudiera revelarse, creó esa cortina entre los inmortales y los que vinieron después, para que la consecuencia pudiera seguir. Cada eón y caos
para que el defecto de la hembra pudiera aparecer, y pudiera suceder que el error contendiera con ella. Y estos se convirtieron en la cortina del espíritu. Desde los eones por encima de las emanaciones de luz, como ya he dicho, una gota de luz y espíritu descendió a las regiones inferiores del Todopoderoso en el caos, para que sus formas moldeadas pudieran aparecer de esa gota, porque es un juicio sobre él, el archiengendrador, que es llamado Yaldabaoth. Esa gota reveló sus formas moldeadas a través del aliento, como un alma viviente. Se marchitó y durmió en la ignorancia del alma, cuando se calentó por el aliento de la gran luz del hombre, y tomó el pensamiento. Entonces todos los que están en el mundo del caos, y todas las cosas que están en él recibieron nombres a través de ese inmortal cuando el aliento sopló en él. Pero cuando esto sucedió por la voluntad de la Madre Sofía, para que el hombre inmortal pudiera recomponer allí las vestiduras para un juicio sobre los ladrones, él entonces dio la bienvenida al soplo de ese aliento. Pero como era como un alma, no pudo tomar ese poder para sí mismo hasta que se completara el número del caos, es decir, cuando se completara el tiempo determinado por el gran ángel. Ahora os he enseñado acerca del hombre inmortal y he liberado de él las ataduras de los ladrones. He roto las puertas de los despiadados en su presencia. He humillado su maliciosa intención. Y todos ellos han sido avergonzados y se han levantado de su ignorancia. Por eso entonces vine aquí, para que pudieran unirse con ese espíritu y aliento, y pudieran de dos convertirse en uno, tal como fue el primero, para que pudieran dar mucho fruto, y ascender a aquel que es desde el principio, en inefable alegría y gloria y honor y gracia del Padre del universo. Quien quiera que conozca al Padre en conocimiento puro partirá al Padre y reposará en el Padre ingenuo. Pero quien lo conozca defectuosamente partirá al defecto y al resto de la octava. Ahora bien, quien conozca al Espíritu inmortal de la luz en silencio, mediante la reflexión y el consentimiento en la verdad, que me traiga señales del invisible, y se convertirá en una luz en el espíritu del silencio. Quien conozca al Hijo del Hombre en conocimiento y amor, que me traiga una señal del Hijo del Hombre, para que pueda partir a las moradas con aquellos en la octava. He aquí que os he revelado en nombre del Perfecto toda la voluntad de la Madre de los Santos Ángeles, para que la multitud masculina se complete aquí, para que aparezcan en los eones los infinitos y los que llegaron a ser en la riqueza incalculable del gran Espíritu invisible, para que todos puedan tomar de su bondad, incluso la riqueza de su descanso que no tiene reino sobre ella. Vine desde el primero que fue enviado, para poder revelaros a aquel que es desde el principio, a causa de la arrogancia del archiengendrador y sus ángeles, ya que dicen de sí mismos que son dioses. Y vine para sacarlos de su ceguera, para poder hablar a todos acerca del Dios que está por encima del universo. Por tanto, pisad sus tumbas, humillad su maliciosa intención, y romped su yugo y despertad el mío. Os he dado autoridad sobre todas las cosas como hijos de la luz, para que podáis pisotear su poder con vuestros pies. Estas son las palabras del bendito Salvador, y desapareció de entre ellos. Desde aquel día todos los discípulos sintieron un gozo inefable en el Espíritu, y sus discípulos comenzaron a predicar el Evangelio de Dios, el Espíritu eterno e imperecedero. Amén. Y eso ha sido todo por hoy, teóricos. Esperamos que hayan disfrutado de este video tanto como nosotros disfrutamos de compartirlo con ustedes. Ahora es tu turno. ¿Qué les pareció el video? ¿Tienen una idea propia sobre el mismo? Déjenlo saber en los comentarios. No olviden darle me gusta si les gustó. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderte ningún contenido futuro. Además, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Todas están en la descripción del video. Ahí compartimos contenido extra, curiosidades y mucho más. Muchísimas gracias por vernos hoy y como siempre digo, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan teorizando. Gracias por ser parte de esta comunidad.